Antes de María, el tema de la seguridad alimentaria era preocupación de especialistas y también de nuestra industria. Después de María, estoy segura que es claro para todo el país que hay que ejecutar algún plan que la atienda. Como si nos faltara más, nos tocó Fiona. Vino a recordarnos esa urgencia. Frente a estas y otras emergencias, la industria de alimentos no ha estado de brazos cruzados. Hemos sido proactivos a pesar de tener muchas condiciones en contra de nuestra gran gestión, asegurándonos que el alimento llegue a las góndolas, respaldando la producción local y buscando mejores opciones en precios para nuestros consumidores. El estudio encomendado durante la mañana de hoy por Selectos es parte de nuestro interés genuino en este asunto de la seguridad alimentaria. Queremos que se atiendan con propuestas y soluciones multisectoriales. Espero que este encuentro de diálogo, consensos y de resultados favorables para nuestra población, sobre todo para las más vulnerables, que son nuestros niños, jóvenes y nuestros adultos mayores. Seguridad alimentaria tiene estos 4 componentes, ¿verdad? Hay que tener disponibilidad física de los alimentos, tiene que haber acceso económico, principalmente la capacidad para poder comprar, el ingreso. Tiene que haber posibilidad de utilizar el alimento y que haya estabilidad en los sistemas de producción. Un estudio que condujo el Instituto de Estadística encontró que 33% de la población en Puerto Rico padece de algún tipo de inseguridad alimentaria. En el mundo eso es 9%. La cantidad de personas que padece de hambre, la cantidad de personas en inseguridad alimentaria es aproximadamente similar a la de Puerto Rico. Recientemente, ahora en el 2022, nosotros no sabemos cuál es la cantidad de inseguridad alimentaria que existe en Puerto Rico. El problema con eso es que el estudio que hizo el Instituto de Estadística no se conduce en Puerto Rico, se conduce en todos los estados de los Estados Unidos, menos en Puerto Rico. Y ese estudio lo conduce el USDA en Estados Unidos y ellos por alguna razón han decidido no ponerlo. Esa única vez que se ha hecho en Puerto Rico, que fue en el 2015, fue a petición del Instituto de Estadística y fue el Departamento de Salud de los Estados Unidos. O sea, uno de los puntos bien importantes aquí es solicitar que Puerto Rico se empiece a evaluar de esa forma. Me gustaría presentar un poco, este es el índice de actividad económica de Puerto Rico y esto es lo que nosotros hemos vivido por los últimos 20 años acá en Puerto Rico. El pico grande se alcanzó en el 2005, en mayo del 2005 fue el mejor performance que ha tenido la economía de Puerto Rico. Las caídas que nosotros vemos en la segunda gráfica que está a mano derecha son María, que fue la caída más profunda que hemos tenido recientemente, y la pandemia. Si vemos, María fue una caída bien profunda, pero nos repusimos rápido, principalmente por los fondos federales. Ahora, la pandemia ha sido una caída más profunda, ha durado más tiempo de lo que fue María, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo reaccionamos a Fiona, pero sabemos que por lo menos por varios meses Puerto Rico se va a tardar en reponerse. Ahora me gustaría compartir un poquito lo que pasa con la agricultura de Puerto Rico. Los datos de agricultura de Puerto Rico no se publican desde el 2015. O sea, nosotros tenemos la unidad de gobierno que recogía esos datos, los tramitaba. Esa unidad desapareció, todos los empleados se retiraron y desde entonces no se publican esos datos. Pero, ¿cómo podemos hacer un assessment con lo que está pasando en la agricultura? Pues con el empleo agrícola, esa información se sigue recopilando, y de energía agrícola. Y va cayendo aproximadamente un por ciento anual. O sea que la economía va a caer, la actividad agrícola va descomponiéndose poco a poco aquí en Puerto Rico. Estos son datos que no se han publicado del Departamento de Agricultura, pero que el Departamento de Agricultura compartió conmigo, y lo que se ve allí
una reducción en el ingreso bruto agrícola de 16%. Aquí solamente está del 2017 al 19, que es el último cuadre sin publicar que tienen ellos. Y eso es una situación que tenemos que resolver como país, porque nosotros no podemos estar ante una situación atmosférica, un terremoto, sin saber cuánto alimento se puede producir en Puerto Rico. Nosotros tenemos que mejorar esa estadística, saber qué está pasando. Cuando vemos en términos de las fincas en Puerto Rico, han caído, y principalmente María tumbó 37% de las fincas en Puerto Rico, que eso es una reducción bien drástica en las fincas según los 2 censos agrícolas. Entonces, los empleos agrícolas cayeron 38%, eso significa, si uno mira la parte de ingreso bruto agrícola y la parte de empleo agrícola, con estas estadísticas, María nos quitó casi una tercera parte de nuestra capacidad productiva agrícola. O sea, y todos los esfuerzos que hemos hecho para recuperar esa actividad no han sido efectivos, principalmente esos fondos de regrowth no han sido efectivos en llegar a las manos de los agricultores. Entonces, estas son unas proyecciones que realizamos sobre la finca y nosotros lo que encontramos fue una reducción drástica en la finca. Si hay en un escenario optimista, ¿verdad? Van cercanos a cero, y en una proyección pesimista van a cero la cantidad de fincas en Puerto Rico. Eso se debe principalmente a no solamente los eventos atmosféricos, lleva un patrón de años. Esa parte ahí, esa proyección y la gráfica está desde el 1910 al presente. Lo que ha pasado aquí es que recientemente casi todos los agricultores se han retirado. Y esa capacidad de sustituir al agricultor, de renovar nuestra agricultura, nosotros no la hemos tenido. Principalmente al joven que esté interesado en agricultura no le hemos dado la llave para la finca. Entonces, una de las recomendaciones de política pública que yo hago más fuerte es: vamos a identificar a esos jóvenes interesados en la agricultura, que tienen los conocimientos técnicos, que se gradúan del Colegio de Ciencias Agrícolas, y vamos a proveerle la finca, vamos a hacer la transición con los agricultores que sí están. Lo mismo pasa con la cantidad de cuerdas, lo que está cayendo precipitadamente la cantidad de cuerdas. Aquí hay una foto, esto es del plan de uso de terreno que se hizo para el 2015, donde es que están concentradas las fincas de Puerto Rico. Casi todas las fincas están concentradas en el centro oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Que es la parte rural, y la parte que con todo el proceso de Fiona fue de lo último que se dejó para energizar. Yo vivo en esa área rural de allí. Y eso es un problema para la gente que está produciendo comida aquí en Puerto Rico. Entonces, una de las características más drásticas aquí de Puerto Rico es que nuestros alimentos, por lo menos los que sugieren los indicadores aquí, son 20% más caros que los Estados Unidos, cuando se comparan con todos los Estados Unidos. Pero nuestros ingresos aquí en Puerto Rico son 56% más bajos que los Estados Unidos. O sea, nuestra capacidad de comprar alimentos es más reducida en Estados Unidos, y aquí son más costosos. Se ven, uno, a la transportación, ¿verdad? Los costos de transportación en barco, pero también hay unas cosas idiosincráticas aquí. Cuando nosotros realizamos estudios en el Colegio de Ciencias Agrícolas para ver qué era lo que pasaba con los precios en Puerto Rico, y la única política pública que reduce la cantidad de precios de alimentos en Puerto Rico es los subsidios a la agricultura, subsidios e incentivos a la agricultura. O sea, ese mecanismo sí funciona para reducir precios locales. Entonces, también nosotros hemos estudiado la canasta básica, qué comen los puertorriqueños. Y cuando nos enfocamos ahí en lo que comen los puertorriqueños, 58% de los alimentos se van en azúcar, arroz, aceite, leche y maíz. Ahí es que nosotros consumimos. Casi todas nuestras calorías están concentradas ahí. Pero eso presenta también unos problemas, ¿verdad? Porque ahí está metido, dentro de los primeros tres está las grasas y azúcar, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las consecuencias un poquito de eso.
Cuando comparamos el plato que se supone que nosotros comamos, nosotros se supone que en nuestra ingesta diaria tengamos 7% de vegetales. Y en Puerto Rico, si nosotros vemos toda la distribución de vegetales que llega aquí, es 0.1%. O sea, el puertorriqueño prácticamente no come vegetales. Y eso tiene unas implicaciones de salud, de costos de salud, de alimentación, nutrición, y es algo que hay que mejorar. También 34% de las calorías se van en grasas y azúcar de puertorriqueños, una tercera parte de lo que comemos. Y eso explica las altas tasas de obesidad, sobrepeso que tenemos acá. Pero, y vamos a ver un momentito la gráfica por acá, a pesar de que nuestras tasas de obesidad y sobrepeso están bien altas en Puerto Rico, hay una tasa, que es la tasa de bajo peso en Puerto Rico, que está más alta que cualquier estado de los Estados Unidos. Y es algo que nos sorprende, ¿verdad? 8% de los jóvenes en Puerto Rico de 18 a 25 años están en bajo peso. Y eso responde a la integración de los jóvenes al mercado laboral de Puerto Rico. Los puertorriqueños tardan hasta los 25 años en entrar al mercado laboral. Eso lo que implica es que no tienen ingresos y eso implica que están bajo peso muchos de ellos y cuando no tienen oportunidades económicas, ¿qué hacen? Maletas and go, ¿verdad? Así que eso es algo que nosotros tenemos que atender porque ese % de hambre a nivel mundial está en 9% y en nuestros jóvenes está en 8%. Es una cosa gravísima. Acá están lo que son las importaciones de carne y las importaciones de cereales en Puerto Rico. Alguien estaba diciendo que recientemente con la pandemia han bajado la cantidad de carne. Bueno, por lo menos lo que dicen los datos de importación de Puerto Rico es que carnes de cerdo y carne de res más o menos se han quedado igual en este periodo. Cayeron en un periodo anterior para el 2011 y probablemente se debe a la recesión económica. Eso hay que estudiarlo un poquito más, pero recientemente con la pandemia por lo menos esas importaciones de carne no han caído. La que sí ha caído ha sido las importaciones de carne de pollo. En el caso de las importaciones de cereales, lo que se ve por lo menos con trigo y arroz, más o menos que han aumentado un poquito y la parte de arroz se ha quedado más o menos igual. O sea que, pero hay que estar consciente de una cosa, que esas cantidades que están en kilogramos se han quedado más o menos igual o han subido, pero la población en Puerto Rico ha bajado. En otras palabras, ese consumo per cápita da la impresión de que ha aumentado. Acá está una comparación entre lo que son las ventas en supermercados y las ventas en los restaurantes. Contrario en Estados Unidos se come más fuera del hogar. Es lo que se conoce como food away from home, pero por mucho. En Estados Unidos la mayor parte del gasto en alimentación es afuera. En Puerto Rico lo que sugieren los datos es que la mayor parte de la alimentación se da del supermercado para preparar. Y otra cosa que se ve, por ejemplo, ese pico que está ahí, déjame ver si no lo puedo alumbrar, pero es la caída más grande que tiene la línea gris, se compensa con un aumento en los supermercados. Y lo que se ve que son sustitutos. Eso pasó en la pandemia. La pandemia, pues la gente dejó de ir a los restaurantes y empezó a gastar más de su dinero en alimentación en los supermercados. Pero todavía aquí el supermercado es el rey y se debe principalmente a la parte de seguridad de los cupones, ¿verdad? Los participantes en el programa del PAN. Acá está la inflación. Yo voy a pasar esto rapidito, pero esto es la inflación en distintos alimentos. La inflación de los alimentos está en 10% en Puerto Rico, pero hay casos, por ejemplo, las grasas, que es el primer producto que se compra aquí en Puerto Rico en términos calóricos, subió 23%. Los huevos, por ejemplo, subieron 50% del último año, han subido 50%. Las carnes de aves también han estado extremadamente caras, 22% ha aumentado el precio.
Y tenemos los cereales, por ejemplo, frutas y vegetales. Vegetales frescos han aumentado en 13%, pero la parte, aquí hay que darle estabilidad a los precios, principalmente a la parte de los precios de las aves. Nosotros tenemos que aumentar nuestra producción de aves aquí, nuestra producción de huevos, porque a través del tiempo hay demasiada inestabilidad en los precios y en las importaciones también. Con el programa del PAN, esto es bien importante, ha aumentado desde el 2011 hasta el 2021, los participantes del PAN han aumentado 30%. En este momento, 50% de los hogares en Puerto Rico son participantes del PAN. Y eso es muchísimo. No hay ningún territorio en los Estados Unidos que tenga una proporción tan alta. O sea, la mitad de los hogares es algo que hay que trabajar. A pesar de eso, hay unos esfuerzos que se han hecho para incorporar a Puerto Rico dentro del programa SNAP. Si ese programa se establece, acá yo hice un pequeño análisis, hay la posibilidad de incluir hasta 400,000 personas más. Y en el caso de los niños, eso expandiendo el margen, por ejemplo, Florida y Alaska tienen un nivel, en Estados Unidos es 130% del nivel de pobreza, en Florida y Alaska casi llega a 150. Si llevamos a ese margen que está ahí, que usualmente lo tienen Florida y Alaska, pudiéramos incorporar más personas dentro, personas que están pasando mucha necesidad económica, personas que a pesar de que están en el mercado laboral, tienen problemas de acceso, no solamente en Puerto Rico, eso pasa también en Estados Unidos. Estas son las proyecciones de población, las proyecciones, la primera gráfica que ven por acá son las proyecciones similares a la que hizo la Junta de Control Fiscal, que van cayendo. Pero cuando yo reproduzco esa gráfica, esa proyección que ellos hicieron, tira unas bandas de intervalos de confianza que puede tirar para cualquier sitio. En otras palabras, esas proyecciones que se hizo por la Junta de Control Fiscal están mal hechas. Cuando uno corrige y busca hacer algo más preciso, que es la próxima gráfica que está acá, lo que se ve es una caída pero drástica en la población. Y cuando vemos en detalle, la primera gráfica que está a mano izquierda es migración, la otra es natalidad. Si continúa el mismo trayecto de migración, son 400,000 personas que se van a ir de Puerto Rico. Y si aquí la legislatura no pone control sobre la parte de natalidad y incentiva la natalidad en Puerto Rico, vamos pronto para cero o cercano a cero. Ya vamos 18,000 nacimientos vivos y eso, todos los sistemas de educación, todos los sistemas de salud se van a ver fuertemente impactados con eso. Hay que trabajar con esa parte demográfica fuerte. Y eso son menos gente que come, menos gente que puede trabajar, que en 18 años no va a estar en la fuerza laboral. Eso es una catástrofe para Puerto Rico. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis FODA aquí, vamos a hablar de cuáles son las fortalezas, las debilidades que tenemos en nuestro sistema de seguridad alimentaria aquí en Puerto Rico. Uno, tenemos abundancia en océanos. Nosotros no queremos mirar al mar como país por alguna razón. Nosotros estamos con 500 millas náuticas alrededor de mar. Nosotros tenemos que ir al mar. Yo fui hace par de años a Japón y fui al mercado más grande de pescado que está en Japón, está en Tokio. Eso es como si fuera Plaza Las Américas de pescado. Una cosa impresionante. ¿Por qué nosotros no podemos tener una cosa como esa? Nosotros tenemos que empezar a mirar el mar. Y en la ciudad más cara del mundo, próspero, todo el mundo trabajando, todo el mundo haciendo dinero. O sea, aquí está la mentalidad de que todo lo marítimo es pobreza y eso no es así. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos un clima tropical todo el año. Puerto Rico tiene 10 de los 12 tipos de terreno que hay en el mundo. Nosotros podemos sembrar lo que sea aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos abundancia en mar, tenemos abundancia de terreno. Tenemos que empezar a poner eso a trabajar. Voy a ir por los primeros tres porque no me va a dar el tiempo, ¿verdad? Y queremos escuchar a los compañeros reaccionar.
tenemos todo el mercado de la diáspora. Hay 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que nosotros podemos exportar esto no es exportar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos coger unos mercados, unos nichos y trabajar esos nichos. Agricultura que sea de alto rendimiento, agricultura de alto valor, eso es de lo que estamos hablando. No cualquier tipo de cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los terrenos para suplir continuamente alimentos a Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí podemos atacar unos nichos. Esos nichos de mercados orgánicos, sustentables, ecológicos, kosher, halal, todo eso tenemos que darle fuerte a esa parte. Debilidades, el envejecimiento de los agricultores. Nosotros tenemos que poner, como le dije, la llave de las fincas en manos jóvenes y en manos de jóvenes diestros que los tenemos aquí en Puerto Rico y no le estamos dando la finca. Tenemos problemas con la tecnología agrícola. La tecnología agrícola está hecha para Estados Unidos, para llanos, ese tipo de cosas. Hay que empezar a adaptar tecnología aquí, invertir en tecnología local que sea para agricultura, no, specialty crops, lo que se llama specialty crops, cultivos que son tropicales, que son de alto valor en Estados Unidos. Y no lo estamos haciendo todavía. Muchos agricultores siguen recogiendo café como se recogían hace 100 años. Seguimos haciendo muchas cosas como lo hacían hace 100 años. Tenemos que innovar y ponernos adelante. El otro punto son los salarios agrícolas. Nosotros tenemos, después de Hawái, somos el lugar con mayor salario agrícola. Aquí hay que empezar a buscar otras alternativas y la alternativa es traer agricultores de Latinoamérica para acá. Esa debe ser la opción por muchas razones, por la parte poblacional, no solamente esa bajada demográfica que nosotros tenemos no va a afectar solamente la agricultura, sino todos los sectores de producción, incluyendo el sector retailer. La amenaza, uno, que los insumos de producción vienen de Estados Unidos, los aumentos en el nivel del mar, mucho de nuestra producción agrícola, principalmente la de ganado lechero, está en las costas. Nosotros tenemos que estar pensando ya llevarla a las montañas. ¿Y cómo podemos llevar la producción de ganado a la montaña y de leche? Y la parte de la pandemia y la parte de la guerra en Rusia, nosotros ahí estamos expuestos, ¿verdad? Y la forma de reducir esa exposición, porque siempre la va a haber, nosotros no tenemos la capacidad de producirlo todo a menos que nos vayamos al mar. La única forma que nosotros podemos satisfacer todas las calorías de la población es en el mar. Si nos quedamos en la tierra, podemos solamente una parte. Entonces, necesidad de legislación, ¿verdad? Y Jay estaba vacilando sobre eso. Esa parte de eliminar la ley de cabotaje es muy difícil, pero sí nosotros podemos pedir unas exenciones en particular. Y yo creo que tenemos que ir por esas exenciones. La parte de las excepciones a los trabajadores agrícolas. Nosotros tenemos que pedirle al gobierno federal que podamos traer trabajadores y que nos dé una excepción flexible. Y la parte del programa de SNAP con unas excepciones para Puerto Rico. Yo estuve en un comité de la consultora Insight que estaba evaluando toda la parte de la implantación de SNAP en Puerto Rico. Ese comité, si bien va a aumentar la cantidad de gente que puede estar en el SNAP, va a aumentar el dinero, también vamos a tener un problema porque eso establece gap de tiempo y los adultos que están en capacidad de trabajar van a quedar fuera del programa en un momento. Y eso va a traer inseguridad alimentaria a mucha población, así que con eso hay que jugar un poquito, ¿verdad? También lo que es el programa de SNAP de emergencia. Eso es una cosa que nosotros tenemos que cabildearla y trabajarla. Entonces, a nivel local, hay que trabajar la parte de incentivos a siembra de corto plazo, espacios controlados, pesca comercial. A esos espacios casi no se le está dando dinero. Hay que poner de todo el paquete que gasta el Departamento de Agricultura, hay que poner dinero ahí. Y la parte de un impuesto a los terrenos agrícolas ociosos. Porque hay demasiados terrenos por ahí que están en litigios entre familias, gente que se fue a Estados Unidos
tierra ociosa no se está usando, hay que buscar algún mecanismo para poner esa tierra a producir. Tenemos que trabajar con la parte de los huracanes. Esa parte yo se la voy a dejar a los compañeros para que la discutan. A nivel de supermercado, la parte de establecer talleres de cocina y hacer interacción con las universidades, lograr que el Servicio de Extensión Agrícola participe y dé adiestramiento de comida saludable, las escuelas de cocina que nosotros tenemos, de alta cocina, que estén en la interacción con el supermercado. Los alimentos, una de las cosas que se encontró en el estudio del Instituto de Estadística fue que las personas con incapacidad física, las personas adultos mayores, tienen los porcientos más altos de inseguridad alimentaria. ¿Por qué es eso? Pues, es difícil llegar al supermercado, acceder, y hay alternativas, ¿verdad?, que ya se han implementado, como lo que es Easy Shop en Selecto, que permite acceder más fácil, hacer más fácil llegar a esa compra. En adición a eso, la parte de las campañas de explicarle a la gente cómo comer, ¿verdad? El ejemplo más mejor que tiene Estados Unidos sobre alimentación lo tienen los asiáticos. Los asiáticos en Estados Unidos tienen los porcientos de sobrepeso más bajos, de obesidad más bajos de Estados Unidos, y peso normal más alto. Pero porque la concentración de ellos, proporciones de comer unas proporciones que sean limitadas, y lo otro, actividad física. Y esa parte hay que adiestrar al puertorriqueño, porque nosotros olvídate, a nosotros, y yo principalmente, me encanta la comida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que adiestrar nuestra mente hacia otra cosa. Así que muchas gracias. Con respecto a la seguridad alimentaria, hay uno de los factores bien importantes. Yo diría que y la información que presentó el profesor, pues, me da la evidencia. Y es que el mayor problema que tiene Puerto Rico es un problema económico. Que en un periodo de 10 años, el aumento en personas participantes del PAN haya subido de un 20 a un 50%, indica, y según vemos todo, coincide con la quiebra de Puerto Rico, que uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico es la falta de dinero. Si nos movemos 100 años atrás, Puerto Rico era un pueblo agrícola, pero tenía hambre. ¿Por qué? Se sembraba, se cultivaba, pero no había dinero para comprar. Si no fuese así, ese insigne compositor puertorriqueño Rafael Hernández nunca hubiera escrito el Lamento Borincano. ¿Qué dice el Lamento Borincano? Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Y de allá para acá cambia la letra y dice que no pudo vender nada. ¿Por qué? Porque no había dinero. Aquí entiendo que la gran mayoría de los que están presentes son dueños de supermercados. Yo estoy seguro que si yo le hago una pregunta a alguno de estos dueños de supermercados que tienen sus supermercados en la zona montañosa o en las zonas pobres de Puerto Rico, le va a decir que el 60 o el 70% de sus ventas provienen del programa de cupones de alimentos. Porque si el 50% a nivel de toda la isla come porque hay un programa de alimentos, pues definitivamente, y es en donde trabaja, pues definitivamente, pues si vas a áreas donde está la pobreza marcada, te vas a encontrar con un mayor número de personas. Así que hasta que Puerto Rico no se le estremezca el palo, y aquí está el señor presidente de la Cámara de Representantes, y hasta que los mismos empresarios no tomemos el toro por los cuernos, vamos a seguir sufriendo las mismas necesidades y las vamos a ver peor. Puerto Rico necesita un desarrollo económico para que con ese desarrollo económico también salgamos del letargo en que nos encontramos de la seguridad alimentaria. Porque, como decía el académico, una de las cosas es que haya acceso. Y el acceso a los productos no necesariamente es que se produzcan los productos, es que haya el dinero para comprarlos. Singapur es un país que no tiene agricultura, pero no tiene problema de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque hay el dinero. En Puerto Rico, mientras ese programa de NAP que estamos trabajando, y me incluyo a mí porque el gobernador me nombró para el comité para transformar
o mover de NAP a SNAP. Mientras tengamos ese dinero, la comida va a estar llegando. Pero el día Cordero, que no haya si puedes dinero para redondear comprar, 30 segundos. el día que no haya Es que si no dinero salimos a para las 2 de la comprar, tarde, pero continúe. yo le aseguro a ustedes que los barcos no se van a parar en Puerto Rico. Así que mi mensaje es el siguiente, y perdonen que me hayan extendido, pero es que es algo que me lo tengo que sacar, porque es que yo escucho el asunto este de la seguridad alimentaria. Es cierto que Puerto Rico es un país de viejos, la juventud se está yendo, la juventud no se está procreando, y los poquitos que se quedan y se procrean antes de 8 o 9 años se van de Puerto Rico. La ley de incentivos para Puerto Rico para estimular la producción de tierras y que se desaliente la improductividad. ¿Hay alguna medida que pueda hacerse en ese caso, como plantea aquí? Porque obviamente si salen con eso van a decir, pero es que los analistas políticos horribles de este país y terribles van a decir que Tatito es Tatito Tax. Entonces eso es terrible, escuchar eso. Adjudicado. Ajá, continúa. Vamos ahora a comparar a Puerto Rico con dos jurisdicciones. Los Estados Unidos y en España, cuando uno va volando y se baja de un avión, uno ve como todas las zonas no urbanas están desarrolladas. ¿Usted sabe por qué todas las zonas no urbanas están desarrolladas desde el punto de vista agrícola? Porque propiedad que no esté produciendo, propiedad que tributa. Déjame repetirlo. Propiedad que no esté produciendo para fines agrícolas, propiedad que tributa. ¿Dónde está la diferencia con Puerto Rico? En Puerto Rico hay una estrategia donde hay dos elementos que no motivan o incentivan la producción agrícola. El primero, usted no tiene que inscribir la propiedad. Así que el Estado no sabe si la propiedad de quién es y para qué fines el titular la va a utilizar. Y lo segundo, que las exoneraciones agrícolas se le da por calificación. Una propiedad está exenta para fines contributivos porque alguien la calificó agrícola. Si está produciendo, si lleva 50 años sin estar sembrada o tener ganado, lleva 50 años exento. Pero a todos ustedes le cobran en sus negocios. Por eso la doble tributación, y ustedes pagan más de propiedad mueble e inmueble, porque tienen un segmento gigante de las propiedades en Puerto Rico que no tributan. Así que en el verano, dentro de las disposiciones de la Ley 52, se incluyó un lenguaje para obligar la inscripción y que la exoneración estuviera dirigida al que producía. Se retó en el tribunal y no se defendió por el gobierno, y eso estaba atendido. Es un tema que hay que revisitar. Sencillamente hacer dos enmiendas. Una, dirigida a que todas las propiedades se inscriban, y que la exoneración agrícola o las exenciones estén dirigidas exclusivamente al que está produciendo. Y de esa manera, sin tener que subir los taxes a nadie, sin tener que aumentar las contribuciones a nadie, estás colocando el incentivo en el que está dispuesto a asumir el riesgo y a poner a producir la tierra. Esa es la recomendación. Ok, o sea que básicamente, bueno, está bien. O sea que básicamente sería, sin imponer un impuesto nuevo, simplemente quitarle la exención que tiene de terreno agrícola. El que no produzca. Por eso. Y el que lo tiene reservado supuestamente para agricultura, y lo han visto propiedades que están por 50 años, los tiene un desarrollador ya para fines de desarrollo, después busca una dispensa de la autoridad de tierra o de alguna entidad del gobierno, y al otro día tiene un desarrollo. En cuanto al cómo poner a trabajar los diferentes terrenos agrícolas y los 1001 terrenos que no están catalogados como agrícolas, porque como muy bien se menciona en el estudio, de los 12 órdenes que hay a nivel mundial, Puerto Rico cuenta con 10. A mí me encantaría que ustedes vieran la cantidad de estudiantes de geología, de suelo, que vienen a Puerto Rico para estudiar suelos en Puerto Rico, porque vas a Michigan, por decir algo, y tienes que estar 3 horas para ver un tipo de suelo diferente. Pero aquí los ven todos en un viaje. Así que tenemos que tener conciencia de que tenemos unos recursos extremadamente valiosos. Pero eso es 5% de la ecuación, mi gente. Legislar, sí, hay que legislar. Como ya todos ellos han mencionado, y dijo Héctor, esto es un país de viejitos, adulto mayor, como se le llama ahora. ¿Qué sucede? Ya la gente no tiene fuerza para trabajar la finca. Por más mecanizada, por más que sea llevadera, no importa el cultivo, hay que tener una actividad física. Hay que montarse en un tractor de por sí. Puedes tener la espalda trancada si te montaste mal 2 semanas. A lo que quiero llegar, no es solamente poner a producir los terrenos y tener la viabilidad legal
de que, como dice el honorable, oye, aquí hay terrenos que llevan 50 años, eso es cierto, vete a Maricao. Se murió el patriarca, se murió la matriarca, los hijos no quieren trabajar en la finca porque son doctores, son negociantes, tienen otros intereses, pero entonces el vecinito que se crió al lado de la finca quisiera rentarla, pero no puede porque está un pleito que ya hay 15 herederos y no puede trabajarla. Sí, tenemos que legislar en ese sentido, pero vuelvo y digo, eso es 5% de la ecuación. Porque ahora viene la pregunta y es donde entra mi gente, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Porque es bien fácil darte 50,000 pesos para un tractor, pero ese tractor conlleva un capital de operación, ese tractor conlleva unos mantenimientos, ese tractor conlleva un empleado educado, un empleado, porque déjeme decirle, como se decía ahorita, la mano de obra agrícola, yo no sé por qué se sigue pagando tan barata aquí, porque aquí los obreros agrícolas son altamente técnicos. O usted le va, yo que tengo un tractor de 60,000 pesos, ¿se lo voy a soltar a cualquiera? Eso es el tractor solito, los implementos es otro cantar. Esto es el que tiene un tractor en hormigueros que vale como 95,000 pesos, que tuvo que sudarlo para poder pagarlo. ¿Se lo vas a soltar a cualquiera? Tenemos que romper la mentalidad de que podemos address these issues uno a la vez. No, señores, no es solamente abrir la puerta a que los terrenos se utilicen, es abrir la puerta a que haya la maquinaria, haya el incentivo, haya el capital operacional, haya la educación. Nuevamente, vemos otro ejemplo, porque la UPG es el proyecto social más importante del país, porque ahí es donde está la gente que nos va a ayudar a desarrollar todos estos profesionales. Así que no es solamente abrir la puerta a que estos terrenos se salven, es también abrir la puerta a desarrollarlos completamente. Ok. Esa pregunta me da la oportunidad un poco a redirigir el debate. El debate está bastante enfocado en la parte agrícola, pero el título es seguridad alimentaria. Y tenemos que reconocer, para bien o para mal, que la inmensa mayoría de lo que consumimos es importado. Y aunque queremos tener un mejor balance y queremos incrementar la producción local, pues esa es una realidad con la que tenemos que trabajar. Así que cuando hablamos de seguridad alimentaria tenemos que ver qué necesitamos para que ¿verdad? No haya tal cosa. Y acabamos de vivir un evento que creo que no debemos ignorarlo, y creo que Mayrek mencionó a María también, y los otros eventos que ha vivido Puerto Rico y que es importante que mencionemos. Nosotros, y yo preparándome para venir acá, estaba buscando las propuestas de MIDA del 2012 a los candidatos y a los partidos políticos, y nosotros argumentábamos en aquel momento, antes de María y antes de todas las crisis que hemos vivido ahora, que se necesitaba reconocer a la cadena de abastos de alimentos como infraestructura crítica. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué es lo que no ha ocurrido? Que cuando viene la emergencia, tiene que haber políticas públicas que establezcan esa infraestructura crítica como prioritaria. Desgraciadamente no ocurrió cuando María, o fue muy difícil conseguir que nos dieran prioridad bajo María, y todos los que estamos aquí vivimos esas dificultades. Y ahora acaba de pasar Fiona y nosotros como sector estábamos bien preparados, pero entonces después no conseguíamos diésel, que todo esto termino atándolo a la pregunta de Jay, y no conseguíamos diésel. Así que, Jay, definitivamente debemos tener inventarios, incrementar los inventarios en Puerto Rico de todo, y parte de eso tiene que ver con el tema del impuesto al inventario. Pero una vez tengamos ese inventario, en este caso de diésel, ¿cómo lo repartimos? ¿Qué prioridad hay? Y no solamente en el tema del diésel, después en términos de, nos pasó con todo, desde la disponibilidad de los camioneros a dar prioridad a qué se energiza cuando la autoridad, o sea, yo recibo llamadas a almacenes del sector de alimentos donde la mercancía se va a dañar, pues no tenemos prioridad para nada en los procesos de toma de decisiones. Así que la recomendación en el 2012 era que se estableciese una política alimentaria que es más allá de la agrícola, incluye la agrícola, pero es más allá de la agrícola, y se considere la cadena de distribución de alimentos como infraestructura crítica del país, se le dé prioridad. Y volvemos, el diésel es un tema, la transportación es otro, tú mencionabas el tema de cabotaje, podemos hablar mucho del tema de cabotaje, contribuciones, etcétera, y teníamos una serie de recomendaciones en esa línea. Así que, pues nada, mi disculpa entonces por quizás no, al contrario. Redirigir la discusión de lo agrícola al tema más amplio de seguridad alimentaria. Bueno, ahorita estaba Nino Correa aquí. Yendo a lo que es el tema
del SNAP. CJ, el SNAP no es una camisa de fuerza y aquí está Manuel que junto a otras organizaciones nos están ayudando en el proceso de abogar para que Puerto Rico sea incluido en esta transición. Cada estado, obviamente dentro del marco y las regulaciones del gobierno federal, tiene la oportunidad de desarrollar su propio programa. Así que una vez se apruebe, con el favor de Dios, que estamos todos trabajando para eso, que Puerto Rico se incluya en esa transición, nos sentaremos a la mesa y evaluaremos cuáles son las regulaciones que vamos a aplicar a Puerto Rico. Actualmente existe un comité de trabajo que estamos evaluando todas las áreas que se pudieran ver afectadas o se van a ver impactadas con esta transición. Debo hacer énfasis, el compañero habla de un gap de 3 meses. La realidad del caso es que el programa SNAP lo que viene es a ampliar las tablas de elegibilidad, a ampliar los beneficios, pero también incentivar a la persona que trabaja. El programa SNAP nos ayuda a ampliar lo que son los ingresos. Ahora mismo en Puerto Rico una persona que recibe el PAN debe tener ningún ingreso o ingreso relativamente bajo. Básicamente si trabaja debe estar al salario mínimo y aquí todos los empresarios que están no tienen ni un solo empleado al salario mínimo. Así que eso hace que tal vez sus empleados determinen si continúan trabajando full time ¿verdad? O se quedan en su hogar y tenemos que ser realistas. Así que la transición trae consigo ese proceso de incentivar el trabajo y de requerirle al participante que esté apto para trabajar, que pertenezca a la fuerza laboral. Ahora bien, eso va atado a la tasa de desempleo, a la disponibilidad de empleo en Puerto Rico. Cuando el COVID-19, todos los estados accedieron a un waiver, hay diferentes dispensas donde se adaptan a las diferentes emergencias o crisis que enfrenten los estados y los territorios. Así que sí está el ambiente para que Puerto Rico comience esa transición. Para que tengan una idea, en el 2010, ¿verdad, Manuel? Fue el primer estudio, 2010, de transición, donde no se recomendaba que Puerto Rico transicionara. Ese estudio fue actualizado y fue presentado a finales del año pasado al Congreso de los Estados Unidos y USDA, donde recomienda que se comience esa transición. Así que nosotros como gobierno estamos trabajando para ampliar, agilizar el proceso de transición una vez se nos apruebe ese proceso. Es importante señalar que la transición requiere acción legislativa a nivel federal y yo creo que la industria tiene que copiar el modelo de lo efectivo que ha sido la industria de la salud, que ha hecho alianzas con diferentes sectores para llevar el mensaje. Yo creo que fue bien exitoso el último block grant que se aprobó, precisamente por esfuerzos de MIDA y grupos de la industria, pero no se le dio continuidad. En este debate, donde no hay vehículos, se puso todos los esfuerzos en el Build Back Better, al eso perder oportunidad y tracción, se dejó de cabildear en Washington. Hay una oportunidad ahora, después de los midterms, para poder entonces introducir en una medida de presupuesto una extensión en transición, o nosotros ya estamos preparando para trabajar en el Farm Bill todo lo que tiene que ser la inclusión del lenguaje y también el incentivo agrícola para ser más competitivo en Puerto Rico. Mi llamado es a que se unan no solamente el sector agrícola, obviamente la industria de alimentos, sino también incluyan otros sectores y lleven una sola voz en Washington. Es la única manera, conjuntamente con el Ejecutivo, como lo hemos hecho en salud, con otros sectores obviamente de municipios, porque esto impacta la sociedad completa. A United Way le ocupa la seguridad alimentaria, porque vemos la inseguridad alimentaria en primera fila. Cuando se estaba hablando, ¿verdad?, del programa que tenemos con Selecto, llevamos muchos esfuerzos comunitarios con Selecto, el programa de llevarle alimentos calientes a nuestros envejecientes. Además de eso, cuando el lockdown, cuando lo del COVID, compramos sobre $500,000 en vales, en el gift card, a un precio de descuento para ayudar a esas familias que estaban en necesidad. En el lockdown, nosotros, mire, yo lo que tengo una oficinita allí cerca de la YMCA. En el lockdown pudimos canalizar 138 vagones de alimentos para nuestras organizaciones afiliadas para que pudieran darle comida a sus pacientes y a las personas que reciben los servicios en Puerto Rico. Así que hemos estado bien activos, hemos estado muy ocupados. Actualmente tenemos un proyecto en el bosque de San Patricio que lo hemos acogido. Hemos construido allí un vivero, state of the art. Cuando
sube la temperatura, abre el techo, bota el agua automático, tenemos un huerto, hicimos un gazebo para empezar a vender los productos que vamos a estar produciendo. Estamos dándole talleres a la niñez temprana. Esto hay que sembrarlo en el corazón de nuestros niños para cuando sean grandes puedan entrar en este mundo y puedan tenerle amor a nuestra tierra y a comer comida saludable. Estamos dando talleres, tenemos colaboraciones con varias organizaciones. Estamos dándole talleres a los niños para que empiecen a crear sus propios huertos caseros. Y prontamente vamos a empezar una iniciativa para desarrollar huertos caseros en los hogares de Puerto Rico. Así que estamos muy ocupados con la seguridad alimentaria. Gracias por la oportunidad que nos dan. Hemos trabajado también para el programa de SNAP, para abogar porque eso se apruebe y podamos tener, ¿verdad?, la calidad de vida y la seguridad alimentaria que todos nos merecemos en Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por lo que hacen todas las organizaciones de Fondos Unidos. Ok, vamos a cerrar, pero no sin antes permitirle al presidente de la Junta de Directores de Selectos que nos hable y nos plantee, ¿verdad?, lo que hay que hacer sobre seguridad alimentaria. Bueno, Jay, muchas gracias, y a nuestro presidente de la Cámara, gracias por estar aquí con nosotros, y a los demás panelistas. Quiero, ¿verdad?, aclarar que Selecto lo que desea, ¿verdad?, es que se abra el tema de lo que es seguridad alimenticia, porque reconocemos lo importante, ¿verdad?, que es esa seguridad en momentos de crisis. En los últimos años, los 5 años, ¿verdad?, que han pasado, han habido muchas crisis, y los que somos operadores de tiendas nos percatamos, ¿verdad?, de que somos una isla donde tenemos 1000 dificultades cuando llegan las crisis. Y el estudio que ha hecho Selecto, ¿verdad?, se ha hecho con todo el interés de abrir este tema para que nos concienticemos, ¿verdad?, a raíz de estas crisis, de lo que es estar preparado y crear los mecanismos para tener esa seguridad alimenticia para los ciudadanos, ¿verdad?, para todos los puertorriqueños que viven en esta isla. Así que eso es lo que quiero, ¿verdad?, decir, que ese estudio es que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una situación, hay unos problemas, que lo vivimos en las crisis, ¿verdad?, que tan Puerto Rico como cuando pasan estas situaciones, pues se convierte bien difícil operar. Como una de las cosas, hace 2 semanas, pues un sábado prácticamente no conseguíamos diésel, y yo creo que un país que no tenga un lugar para donde ir a buscar comida o a buscar cubrir esas necesidades sería bien alarmante, y sería un país en crisis verdaderamente si los supermercados, los lugares donde puedan abastecerse cayeran, ¿verdad?, si no pudieran abrir las puertas al público. Así que ese es nuestro interés, que se abra el tema y que busquemos soluciones. Jay, Sí, Manuel. Una cosita en línea con lo que dice el presidente, simplemente para ejemplificar de lo que estamos hablando. Cuando empezó la pandemia en Arizona, en el estado de Arizona, el gobierno del estado mandó a la Guardia Nacional a llenar las góndolas. La Guardia Nacional llenando las góndolas porque reconocía esto es prioridad, absolutamente prioridad. Nosotros, desgraciadamente, no hemos estado en esa línea de prioridades, y es algo ¿verdad?, que entendemos que se debe mejorar. Bueno, dos puntitos para... Sí, seguro. A mí me encanta escucharlo. Adelante. El primero es que ya nosotros estamos radicando legislación precisamente para que se modifiquen todos los planes donde la infraestructura crítica esté establecido por ley, que se incluya la cadena de suministro. Y en adición, hoy radicamos el proyecto de la Cámara 1538, conjuntamente con el presidente de la Comisión de Agricultura, el compañero Jorge Alfredo Rivera Segarra, para crear un fondo de $350,000 para lo que se llama Fondo Semilla, para invertir en el desarrollo de semillas selectas.
Estamos aquí en un programa selecto y son semillas selectas a través de el desarrollo de la estación experimental agrícola y los servicios de extensión agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Así que no solamente es desarrollar la agricultura, es desarrollar las áreas que tienen potencial, que podemos competir, que es rentable y que al final puede terminar en la góndola, obviamente compitiendo con otros mercados. Y la única manera de hacer esto es invertir, tomar ese riesgo desde el punto de vista de mitigarlo de parte del Estado. Aquí tenemos dos iniciativas, tanto para garantizar que la cadena de suministro sea esencial, como invertir obviamente en la agricultura rentable en Puerto Rico. Muchísimas gracias, moderador. Esto es lo que se va a estar firmando ahora. Así que Mayrek, Samuel González, Tadito Hernández, Ariel Torres y demás van ahora a estar procediendo a firmar este acuerdo colaborativo que básicamente establece lo siguiente: apoyar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, favorecer medidas que ayuden a detener la pérdida de terrenos agrícolas, además promover que se repliquen programas exitosos de agricultura en las escuelas de Puerto Rico, también revisar la ley contributiva para que se estimule la producción de tierras y desalentar la improductividad de las tierras en Puerto Rico, revisar el programa de incentivos agrícolas para incluir espacios de invernaderos cerrados a nivel comercial con el Colegio de Ciencias Agrícolas, crear preferencia de los parques industriales de Prisco para actividad agrícola diversificada, promover cambios en la política pública para que la Autoridad de Tierras permita arriendos menores a 15 cuerdas por agricultor. Bien importante. No todo el mundo quiere producir o puede producir en masa. Promover cambios en la política pública para incentivar la diversificación de cultivos en lugar de incentivar el monocultivo. Fomentar iniciativas para aumentar el número de empleados agrícolas. Negociar con el gobierno federal de los Estados Unidos para la excepción de la inmigración de trabajadores de Latinoamérica para que puedan venir a trabajar aquí en Puerto Rico. Hacer un frente común para el establecimiento del programa SNAP en Puerto Rico con las consabidas excepciones que se hablaron en el estudio. También desarrollar un programa de alivio de cultivo de algas y sargazo en el Departamento de Agricultura ante la realidad del sargazo y las algas. La creación de un programa de incentivos de pesca comercial en el Colegio de Ciencias Agrícolas del Colegio de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez. La creación de astilleros para pesca comercial con el Departamento de Desarrollo Económico. También favorecer campañas educativas a favor del producto de Puerto Rico. Y la creación de un equipo gerencial entre el Legislativo, Ejecutivo, el Departamento de Agricultura, la Asociación de Agricultores, el Colegio de Agrónomos, MIDA y Selectos para el desarrollo de un plan continuo de seguridad alimentaria en Puerto Rico. Y con esta firma estampada, Selectos, junto con la Junta de Directores, presidente de la Cámara y el sector del Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, van a firmar este acuerdo junto con otras aspiraciones que otros también se unan a este esfuerzo de seguridad alimentaria de Puerto Rico. Y por eso, este momento para la firma del acuerdo y la toma de fotos es un momento histórico sin duda.